deseo y preferencia. Perdón. Para que todo esto llegue a hacerse en realidad, queda mucho trabajo por hacer. Todos tenemos que estar bien informados e informadas, porque a partir de septiembre entra en vigor la reforma y los jueces y juezas empezarán a revisar las sentencias de aquellas personas que hasta ahora estaban incapacitadas para adaptarlas a esta reforma. Estamos de enhorabuena, pero tenemos mucho trabajo que hacer para que esto se haga realidad en la vida de cada persona y en su familia. Empecemos. La primera mesa de hoy está centrada en el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica y moderada por José Tresserras, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y gerente de la Fundación SOM. Josep, tienes la palabra. Hola, pues muy buenos días. Gracias por la presentación. Y voy a introducir esta primera mesa donde vamos a hablar de los apoyos principalmente, ¿no? Pero antes de presentar a los participantes de la mesa, vamos a centrar el tema de lo que vamos a hablar, el tema de los apoyos. La reforma que se ha hecho, la recién aprobada, reforma, en su título 10 dice de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Por tanto, lo que hace ya en todo el texto, pero especialmente en este título, es adecuar la legislación civil y procesal, etcétera, a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España hace más de 12 años y que hasta ahora el legislativo no lo había hecho. Para ello nos situamos de dónde venimos y dónde estamos ahora con esta reforma. Venimos de una situación en la que mayoritariamente a las personas con discapacidad en las resoluciones judiciales se dictaban resoluciones donde decía que las personas eran representadas por otra persona, ya sea una persona física, cualquier familiar, padres, hermanos, parientes, amigos, etcétera, o por una entidad que ejerciera la representación. Y por tanto la persona mayoritariamente, y digo mayoritariamente porque no era en todos los casos, no podía decidir por ella. Es cierto que desde hace mucho tiempo las entidades que nos dedicábamos, las personas jurídicas, entidades que nos dedicamos a prestar estos apoyos a las personas con discapacidad, ya poco a poco, reclamando la adecuación de la legislación, hemos ido evolucionando hacia sistemas de apoyo a la toma de decisiones y de los cuales podríamos poner muchos ejemplos, que tampoco es el caso. Pero con la reforma del Código Civil se deja atrás, ¿qué se deja atrás? La patria potestad prorrogada o rehabilitada, que afecta a los padres de las personas con discapacidad mayores de edad, cuando cumplen la mayoría de edad, y la tutela como figuras de representación. Y nos lleva directamente a un sistema de provisión de apoyos, que consistirá, cuando entre en vigor a partir del día 3 de septiembre, en asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en que sea preciso, no en todos los ámbitos, sino en aquellos que sea preciso, siempre respetando su voluntad, deseos y preferencias. Esto es, cada persona deberá ser preguntada y escuchada para que manifieste qué es lo que ella desea, voluntad, preferencias y deseos. Y con los apoyos necesarios cuando se le pregunte, para que pueda entender exactamente y pueda manifestar aquello que quiere para poder diseñar un plan para hacer realidad todo aquello hacia donde quiere ir o quiere llevar su propia vida. Y encauzar así su vida como lo hacemos todos los demás. Aquí se nos abre evidentemente un gran abanico de posibilidades. Las medidas de apoyo informales,
o formales que cada persona con discapacidad podrá establecer. En el caso de las personas que requieren apoyo continuado, se establecerán siempre medidas de apoyo, dice la reforma, formales, esto es, designadas por un juez. Pero al mismo tiempo la persona también podrá haber hecho previamente medidas de apoyo voluntarias para sí mismo, quién le da el apoyo, qué alcance tiene ese apoyo, y además tendrá que poner las salvaguardas o medidas para garantizar que quien le dé el apoyo siempre respete su voluntad. Y esto creo que es muy importante en la reforma. Y las medidas formales de apoyo para quienes precisen el apoyo de forma continuada será la curatela, que ya existía. De hecho, la curatela ya era una figura que existía, pero al final era poco usada. Era cuando se decía hay que hacer un traje a medida, decir que es la persona, que se le tiene que apoyar, etcétera, etcétera, pero era... Y en caso, y solo en casos excepcionales, donde la persona tenga... no necesite muchos apoyos, se le podrá nombrar un defensor judicial para cosas muy concretas. Y un defensor judicial querrá decir aquella persona que será designada por un juez a petición de o la propia persona o quien sea, para que le ayude a tomar decisiones en actos concretos, y luego, una vez tomada esa decisión, dejará de actuar esa persona que ha sido designada. Y otra cosa que es muy importante, además, en la reforma es que estas revisiones, estas medidas estarán siempre sujetas a revisiones temporales. O sea, cada X años se tendrán que revisar, o a petición de la persona o por iniciativa de alguien o del propio juzgado se tendrán que revisar. Esto también yo creo que creemos que es una garantía para salvaguardar que las personas no queden encasilladas en decir esto se le da este apoyo y ahí se queda para siempre, ¿no? Todos evolucionamos, ¿no? Por tanto, a partir de este momento nos tenemos que plantear el cómo debemos proceder. Pues la reforma entra en vigor en septiembre, con lo cual tenemos solo unos meses para ver por dónde vamos a ir. Es importante que entre todos empecemos a elaborar un plan de apoyo, el plan de apoyo que cada persona necesita. Las personas con discapacidad tendrán que ir estableciendo los planes, pensar en qué necesitan apoyos y cómo, y empezarlo a poner, a diseñarlo de alguna manera. Los padres, los hermanos y los que trabajamos en entidades prestadoras de apoyo, pues tarde o temprano, estos también lo vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el juzgado va a ir revisando todas las sentencias. Entonces, cuando lleguemos al juzgado, habrá que se preguntará a cada persona cuál es su voluntad, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus deseos, y a los familiares que le están prestando el apoyo también se les va a preguntar. Con lo cual, yo creo que ahí tenemos la obligación entre todos, los que apoyamos a las personas, a empezar a elaborar planes de apoyo para que el día que sea necesario y nos llamen, si las medidas ya existen, pues que podamos también llegar allí para ayudar al juez a hacer el plan de apoyos y decir hacia dónde quiere ir cada uno, para que cada uno pueda decir hacia dónde quiere orientar su vida en el amplio sentido de la palabra, porque aquí evidentemente tenemos un abanico muy grande de personas que necesitarán apoyos más continuados, menos continuados, para ciertas cosas sí, para ciertas cosas no, y ahí es lo que requerirá tiempo para podernos sentar con las personas y que cada persona vaya manifestando hacia dónde quiere ir. Para ello creo que tenemos que hacer entre todos un gran esfuerzo, las personas con discapacidad que tienen el derecho a ser escuchadas y que se respete su voluntad. Los familiares y profesionales tenemos que ir dejando atrás nuestra manera de hacer y de pensar, lo que veníamos llamando un paternalismo, que aún nos queda, por más que tenemos que ser conscientes de que la reforma requiere un cambio de mentalidad social, y esto significa que cuando pensemos creo que esto puede ser mejor para él o para ella, en lugar de pensar qué es lo que él o ella quiere y cómo puedo ayudarlo a conseguir lo que él o ella quiere, ¿no? Yo creo que este es el gran cambio que lleva la reforma. Pero bueno, yo aquí dejo el estado de la cuestión, he intentado hacer
un pequeño resumen de hacia dónde tenemos que ir y voy a presentar a las personas que me van a acompañar en esta mesa. Primero voy a empezar por Nina Borges Hernández, persona que recibe apoyo por Futudis, la Fundación Tutelar de Castilla-León. María José Alonso Parreño, madre de una persona con trastorno del espectro autista y grandes necesidades de apoyo. Es abogada especialista en Derecho de la Discapacidad y coordinadora del área jurídica de Down 21, la organización Down 21. Virginia Freire García, Virginia Freire García Gasco, hermana de una persona con discapacidad, que creo que está, vale, es que no la veo en la pantalla, entonces no sé. Y luego Estefanía Modrego Jimeno, referente social de la Fundación Luis de Azúa de Zaragoza. Bueno, voy a lanzar unas preguntas, voy a empezar por Nina. Tú que recibes apoyo para la toma de decisiones, ¿nos puedes contar a ver cómo es el apoyo que recibes y qué es importante para ti cuando lo recibes? Hola, no sé si hola, hola Nina. Yo vivo en Soria. Para mí el apoyo es importante porque te pueden ayudar, como ejemplo, los médicos, las cuentas de dinero, si te engañan o no te engañan. Y también lo importante para mí es lo de mi madre, pero como se ha parado la situación que estábamos haciendo, porque bueno, más adelante vamos a hacer la respuesta que yo he tenido para irme a vivir con ella. Y, muy bien. Entonces vamos a seguir, ¿no? ¿Algo más nos quieres añadir de los apoyos que recibes? No. No, bueno. Vamos a ver, Virginia, tú como hermana eres una prestadora de apoyo informal. Con esta reforma, tu hermano, si tu hermano quiere un apoyo continuado en un futuro, podrá formalizarlo ante notario mediante un expediente de jurisdicción voluntaria. No sé si el expediente de jurisdicción voluntaria es recurrir al juzgado, no en un procedimiento judicial como hasta ahora, sino para pedir que le haga un plan de apoyos para que tú se los puedas dar. Ese sería el formal. ¿Nos puedes contar, primero contarnos cómo es el apoyo continuado, ese apoyo que tú das, que estás dando ahora, que es informal? ¿Qué dificultades encuentras? ¿Y qué crees que cambiaría en el caso de establecerse una medida de apoyo voluntaria, que tu hermano recurriera a un notario o hacer un plan de apoyos y nombrar a quién le va a dar el apoyo, o tuvierais que recurrir al procedimiento de jurisdicción voluntaria para que fuera más formal, ¿no? Muchas preguntas a la vez, pero bueno, luego te las puedo ir haciendo si no te acuerdas, una detrás de otra. Buenos días, ante todo. Bueno, vamos por la primera, que me has preguntado por los apoyos. El apoyo el que yo le presto a él, entiendo. Sí, claro. Vale. El apoyo, sobre todo, es a nivel gestión de cuentas, del dinero, a nivel emocional, a nivel administrativo, de trámites que haya que hacer, el tema papeleos, que a todos nos cuesta mucho. Básicamente, sobre todo es eso. Él no tiene una dificultad muy, muy grande, o sea, es un apoyo informal en el que yo le acompaño, en el que yo le guío, y respetando siempre, teniendo en cuenta lo que él quiere y la opinión. Dificultades, las barreras sociales, básicamente. Hay personas que empatizan y colaboran, y otras que tenemos mayor dificultad a la hora de, por ejemplo, en el banco, el ir con él y decir, no, es que yo quiero estar en una cuenta con él, porque
tenemos que ver el que él tenga un acceso, pues para, como bien decía la otra hermana, pues que no le engañen con el dinero, o que haya una persona que pueda llegar y beneficiarse de decir, bueno, pues me voy a llevar a esta persona a mi terreno y voy a decir, vamos a sacar 5, 3, lo que sea, pues que yo pueda estar con él y que haya un control. Pues ha habido veces que lo primero que me han pedido es que si estaba incapacitado, que si él necesitaba algún tipo de papel, pues de un juzgado en el que yo tenga que aparecer. Las dificultades sobre todo esas, a nivel barrera social. Y la última, perdóname que no me acuerdo. Sí, simplemente al final nos has descrito lo que el nuevo Código Civil es la guarda de hecho, que es este apoyo de esto. Entonces, es decir, si en un momento determinado necesitaras llegar a un apoyo más formal para una cosa puntual, imagínate una compraventa o cualquier historia de estas, o cualquier historia, el recurrir a otro tipo de apoyo más formal, ya sea que tu hermano vaya al notario y lo establezca, o ya sea que tú que iniciéis un procedimiento de jurisdicción voluntaria. ¿Cómo lo verías o qué te suscita eso o qué piensas sobre ello? Hombre, yo el que a él le puedan dar voz sobre la toma de decisiones, ya bien sea yo o la persona que él decida que le acompañe en esas tomas de decisiones, pues me parece un apoyo, me parece un logro. O sea, Vale. que les tenga en cuenta su voz, me parece perfecto. Al final yo creo que tratamos todos eso, que sea un acompañamiento, pero no que tengamos ese paternalismo, como bien decía al principio. Sí, al final el ejemplo que nos has puesto del banco al hablar de barreras sociales es también lo que he intentado decir al final, que tenemos la reforma requiere un cambio de mentalidad de la sociedad en general, de ver a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos y no como una persona que necesita, o a nadie le preguntan si está incapacitado o no. O sea, es que al final hablamos de esto, ¿no? A mí me lo han Muy preguntado. bien. Algo tan simple como ir a un banco a hacer una cuenta con nombre de los dos, me lo han preguntado. Ya. Muy bien. Pasamos ahora a María José. Eres abogada, experta en este tema, con lo cual nos podrás iluminar, creo que bastante bien también. Y además eres madre de una persona con grandes necesidades de apoyo. ¿Qué opinas de la desaparición de la patria potestad prorrogada o rehabilitada? ¿Y qué medida de apoyo crees que precisa tu hija? ¿Y cómo se puede ejercer para, como dice la ley, tener en cuenta su trayectoria vital y no actuar desde el interés superior? Es decir, yo creo que es mejor para ella esto o lo otro, sino creo que esto es lo que ella querría, ¿no? Bueno, pues ya voy. En relación con la desaparición de la figura de patria potestad prorrogada o rehabilitada, pues a mí me parece muy buena idea, porque en personas con grandes necesidades de apoyo, pues es muy fácil intentar mantenerles en la minoría de edad toda su vida, ¿no? Y que como si no pasara el tiempo. ¿Qué figura? En relación con mi hija actualmente está en una guarda de hecho. O sea, mi marido y yo, sus padres, somos sus guardadores de hecho. Y la verdad es que no tenemos una prisa loca por ir el 3 de septiembre al juzgado a hacer algo distinto. Es decir, que en estos años, Marta tiene 22 años, va a cumplir 23 en septiembre, no hemos tenido realmente dificultades en ningún sitio que hayan justificado hacer a lo mejor un acta notarial de la guarda de hecho o pedir un apoyo puntual en el juzgado o incluso si hubiera habido necesidad pues plantear una demanda de incapacitación. No queríamos hacerlo y tampoco hemos tenido dificultades para no hacerlo. Entonces, tampoco es que tengamos una prisa loca el 3 de septiembre en hacer algo muy concreto.
Sí que yo creo que antes de ir al juzgado lo más importante es formular el plan de apoyo y eso sí que entraña dificultad cuando una persona tiene grandes necesidades de apoyo porque pues cuando mi madre al final de su vida tenía Alzheimer, bueno, pues hacer de traductora vital de mi madre era muy sencillo, que yo conocía sus opiniones a lo largo de su vida en muchísimos temas. En el caso de mi hija Marta, pues hay algunos temas como los de los bancos financieros que ella no va a formular su voluntad como tal. Entonces hay como que interpretar cuál sería su voluntad si pudiera formularla y tener en cuenta las cosas que le gustan en la vida y qué necesitaría para conseguirlas. También yo veo que es muy útil que participen otras personas, no solo los padres, sino, por ejemplo, los hermanos. Hemos visto que la hermana de Marta, Cecilia, pues opina muchas veces distinto de lo que opinamos el padre o la madre. Y si participa pues alguna persona cercana, por ejemplo, alguna amiga, Marta tiene una amiga que participa cuando hacemos reuniones como de los sueños de Marta, como su círculo de apoyo, una amiga que conoció cuando estaba en el Montserrat en un aula estable, pues eso también ayuda, o algunos profesionales pueden hacer un papel muy grande, con vocación de que no sea en un momento temporal de la vida, sino que eso perdure en el tiempo. Y entonces así se formula una traducción vital más completa. No quiero... Ya lo sigo. No, muy bien, creo que has situado un poquito todo el de esto. Lo que sí que es cierto es que muchos padres el hecho de que desaparezca la patria potestad prorrogada o rehabilitada les ha generado mucha ansiedad. ¿No? ¿Qué les dirías a ellos? A ver, bueno, yo no sé por qué ha generado tanta ansiedad. Es decir, no sé si la razón es por desconocimiento de qué será lo siguiente o porque va a haber más control judicial, en el sentido de que hasta ahora los padres con patria potestad prorrogada o rehabilitada no tenían que hacer rendición anual de cuentas en el juzgado y no tenían que pedir autorizaciones judiciales más que en cosas muy concretas, tipo vender un piso o hipotecar un piso. Y entonces ahora, pues como que la posición de los padres y la de otros curadores se iguala. Eso puede ser, pues como que en la jurisdicción que va a desaparecer, como que los padres tienen una posición de más confianza. Yo creo que la sociedad da más confianza a los padres. Y los jueces pues también lo daban. Y ahora pues parece que eso no va a seguir así. Sí que es verdad que yo me he encontrado aquí ya como abogada pues veces en que los padres estaban separados y es que era un disparate absoluto rehabilitar la patria potestad a los dos, que se llevaban fatal y que entonces esa persona tenía que estar en medio de una guerra toda su vida, no solo hasta los 18 años. En ese sentido, pues yo creo que es buena idea que eso no siga así, aunque ya había jueces pues, que solo le rehabilitaban a uno o le daban la curatela a uno de los dos, ¿no? Y luego ya el tema es, con grandes necesidades de apoyo, pues bueno, en el nuevo Código Civil aparece la curatela representativa para casos en que de ninguna de las maneras se pueda averiguar la voluntad, gustos y preferencias de la persona, pero que siempre tiene que ejercerse como traducción vital, o sea, la mejor interpretación posible de la voluntad, gustos y preferencias, no lo que el curador o el padre o la madre que han sido nombrados curadores representativos, o a lo mejor los dos, si se nombra a los dos, consideran el interés superior de la persona o lo que ellos consideran más adecuado sin tener en cuenta sus gustos, o qué es lo que diría si pudiera.
Muy bien. Bueno, vamos ahora a Estefanía, que es profesional de una entidad tutelar, con lo cual tiene experiencia en prestar apoyos y ayudar a personas. Como profesional que en tu día a día ya das apoyo a distintas personas con distintas necesidades, ritmos, distintos proyectos de vida. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los elementos clave de este apoyo? Cuando dais apoyo, en qué os basáis, ¿qué necesitamos saber de la persona para poder dar este apoyo en los términos establecidos por la reforma, respetando voluntad, preferencias y deseos? Estefanía. Buenos días. Bueno, pues yo creo que sin duda el elemento más clave es el saber personalizar los apoyos y centrarnos totalmente en la persona, puesto que cada persona con discapacidad, igual que cualquier otra persona, pues precisa de unos apoyos que hay que conocer, que hay que entender y a partir de ahí comenzar a trabajarlos junto a la persona y en una misma dirección. Como sabéis, hay personas que son muy autónomas, hay personas con grandes necesidades de apoyo y lo importante aquí es saber cambiar nuestro chip y cada vez que estemos con cada una de ellas, pues acompañándoles en alguna cosa o apoyándoles, pues hay que ajustar esos apoyos, hay que adaptarlos a sus características, a sus necesidades, a sus ritmos. Entonces, pues bueno, también a veces el apoyo sale de manera muy natural y otras veces hay que consensuarlo, hay que trabajarlo por escrito para que la persona entienda en qué va a consistir y cómo se va a llevar a cabo. También creo que hay que tener en cuenta que las personas no estamos igual todos los días, por lo tanto esos apoyos van variando por mucho de que sean con esa misma persona y no siempre van a ser igual ni van a ser los mismos. Entonces yo creo que las fundaciones tutelares llevamos ya mucho tiempo actuando en base a esta actual reforma que estamos ahora porque no tenemos en cuenta esas sentencias que teníamos entendidas como copia y pega y como unos apoyos extensos y generalizados, sino que yo creo que ya llevamos mucho tiempo generando planes de apoyo más individualizados, más personalizados y que concretamos mucho más en qué debemos apoyar y en qué no hace falta que estemos. Porque al final de esa manera intentamos conseguir que la persona con discapacidad tenga la mayor autonomía posible y que sobre todo sea feliz con las cosas que tiene, con lo que hace en su vida y con lo que la Fundación Tutelar está participando en su vida. Y con respecto a qué necesitamos saber de la persona, pues yo creo que necesitamos saber sobre todo sus gustos, sus preferencias en la medida de lo posible, cuáles son sus deseos a corto y largo plazo y cómo quiere tomar sus decisiones del día a día y con quién las quiere tomar, que eso también es muy importante. Y yo creo que lo más importante es crear una relación cercana, real, que pues eso, conocer a la persona lo máximo posible, que exista una confianza que es muy necesaria al final para llevar a cabo los apoyos. Y lo que he dicho, o sea, adaptar nuestra manera de actuar a los proyectos de vida de cada persona, a las etapas de su vida, porque pues eso, al final las necesidades van cambiando. Y a partir de ahí, pues entre personal de apoyo y la persona apoyada, formar un equipo. Y pues bueno, no sé, a ver, es que vamos a encontrarnos en muchos momentos en los que estemos apoyando a lo mejor una toma de decisión en la que no estamos de acuerdo o no creamos que es la decisión correcta para la persona o beneficiosa. Pero bueno, al fin y al cabo hay que pensar que si es lo que la persona ha querido o elegido, pues si se equivoca ya estaremos ahí para rehacer las cosas y para buscar otras alternativas. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que dejar atrás el dar por hecho, no, esta persona va a preferir esto, no. Fuera la sobreprotección, hay que eliminar eso de, no es que corre un riesgo, corre un peligro, no. Los protagonistas son ellos y al final nosotros lo único que hacemos es prestar apoyos para que su vida pues, sea cada vez mejor y más plena. Muy bien, pues muchas gracias, Estefanía. Y ya para acabar esta mesa, nos quedan un minuto o dos, voy a volver a preguntarle a Nina, ¿qué opinas, ya para cerrar, de esta reforma? Supongo que te la habrán explicado, de lo que supone esta reforma y ¿qué opinas de una situación en que,
muchas veces se decidía por ti o por quien fuera o por otras personas con discapacidad, a que a partir de ahora se le tenga que prestar apoyos y primero se tenga que escuchar a la persona. ¿Crees que esto cambiará en algo tu día a día? Sí, para mí sí, porque así puedo tener una vida mejor y Muy bien. decidir yo mis derechos. Vale, pero hasta ahora también al principio nos has dicho que ya te ayudaban, ¿no? En tomar Sí, te apoyaban en que fueras decidiendo y encalzando tu vida, ¿no? sí, al principio me ayudaron mi tutora y mis tutores de Valladolid, pero poco a poco yo iba diciendo si se podía o no se podía, pero ahora ya me estoy dando más cuenta que prefiero decirlo yo sola y decidir yo mis derechos. Muy bien, o sea que ves que ha habido todo un progreso en la evolución que has hecho desde que te dan apoyos. Al principio te sentías tenías más dificultad en tomar decisiones y ahora has ido ya empoderándote y cada vez te ves más capaz de decir yo quiero esto y esto es lo que quiero y no hace falta que nadie te lo diga ni pedir permiso a nadie, ¿no? Me estás diciendo esto, ¿no? Sí, Muy bien, pues bueno, yo creo que esto es un buen resumen. Al final, todos tenemos a lo largo de nuestra vida, aprendemos a tomar decisiones y a veces una decisión, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Nina, que a veces tomas una decisión y luego cuando la estás ejecutando dices, uy, igual no toca, igual me he equivocado y tengo que rectificar, ¿no? Y así uno crece como persona también, sí, sí, estoy ¿no? de acuerdo. Muy bien. Pues bueno, con esto acabamos esta mesa. Las preguntas las dejamos para el final después de la otra mesa. ¿Vale? Muchas gracias a todos vosotros que habéis participado en esta mesa conmigo y damos paso ya a la siguiente mesa con Irene, que es la que va a moderar esta mesa. Venga, hasta ahora. Gracias. Adiós. Muchas gracias a todos y a todas. Sobre todo, gracias Josep y gracias a todas las participantes de la mesa anterior. Soy Irene Yepes, soy la directora de la asociación, me presento para los que no me conozcáis. Y bueno, a mí me ha tocado una mesa a la que hemos puesto por título La reforma desde el punto de vista de las entidades de apoyo. Pero quiero aclarar que en realidad todavía muchas entidades a las que representamos se denominan todavía fundaciones o entidades de tutela. Y esto es algo que iremos corrigiendo seguro en los próximos meses, o sea, estamos todos y todas las entidades trabajando en ello, pero la denominación no impide o no demuestra lo que en realidad llevamos haciendo desde hace años, ¿no? Que es un poco lo que comentaba Estefanía, que es que estas entidades vienen trabajando en línea con el enfoque de apoyos que ahora mismo se va a reconocer en nuestra legislación, ¿no? Se ha reconocido y se pondrá en marcha en septiembre. Y por eso, en base a su experiencia, pues llevamos años también apoyando e insistiendo en que este cambio tenía que darse, ¿no? A modo de recordatorio, para situar un poco la mesa, el apoyo desde las entidades, desde las personas jurídicas, se puede prestar en España desde 1983. Una reforma del Código Civil en materia de tutela y en su artículo 242 se decía que podrán ser tutores las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados. Quería leer este párrafo porque creo que la reforma y el nuevo texto pues ya muestran el cambio que se está dando, ¿no? En la reforma de 2021, la que se ha aprobado hace menos de un mes y que entra en vigor en septiembre, reconoce esta misma capacidad de las personas jurídicas de prestar apoyos, pero matiza su redacción, quedando redactado en el artículo 275 como que podrán ser curadores las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad. Yo creo que este matiz marca el cambio de mentalidad y marca la voluntad del legislador en que dejemos
y pasemos de la protección y por tanto ese paternalismo que ya han comentado en la mesa anterior y el pensamiento de lo que es mejor para la persona, y demos lugar y aceptemos que el apoyo que prestamos está encaminado a fomentar la propia autonomía de la persona y que para ello prestaremos la asistencia que sea necesaria. Creo que es un cambio de rumbo en lo que son las entidades y que se reconoce ya en sus propios fines, ¿no? Además, esta nueva ley ha establecido en su artículo 250 una cuestión que nosotros como asociación llevamos reivindicando desde hace años, y es que estas entidades no pueden ser juez y parte. Esto queda definido en la reforma, en el artículo 250, como comentaba, en el texto en el que dice que no podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo, es decir, no podrán ser curadores o guarda de hecho, defensor judicial, quienes en virtud de una relación contractual, quienes tengan un contrato, y presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga para la persona que precisa el apoyo. Creo que estos dos apuntes, que ya están en la ley, son ejemplos de los cambios que están por venir en el ámbito de la prestación de apoyos desde las entidades jurídicas. Pero bueno, para entender realmente el papel que estas fundaciones e instituciones tienen y tendrán una vez aprobada la reforma, pues hemos constituido esta mesa en la que hemos querido contar con la representación de entidades privadas de distintos ámbitos que prestan apoyo a grupos de personas diferentes y también con una entidad pública. Paso, por tanto, a presentar a los integrantes de esta mesa, agradeciéndoles de antemano su participación en este seminario. Bueno, voy a comenzar disculpando a José Ignacio del Pozo, que figuraba en el programa y que no ha podido finalmente participar, y dando las gracias y presentando a su compañera, Andicona Uriarte, adjunta gerencia y responsable del área jurídica de la Fundación Urcoa de tutela de personas mayores. También nos acompaña en la mesa Nacho García Vidal, gerente de la Fundación FECLEM, entidad tutelar de Castilla y León, y presidente de FUTUPEMA, la Asociación de Fundaciones Tutelares para Personas con problemas de salud mental. En esta mesa también está Carmen de la Llave, directora gerente de FUTUCAM, entidad de tutela a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Castilla-La Mancha, y compañera y amiga en varios grupos de trabajo de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, y Javier Pallarés, director de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, más conocida como AMTA. Sin más, porque creo que lo importante son vuestras palabras, voy a dar comienzo a las preguntas. Sí que os pido a lo mejor un poco de brevedad en la respuesta, porque tenemos como muchas cuestiones. Entonces, son cuestiones que van dirigidas para todos. Voy a lanzar la pregunta, doy paso a alguno de vosotros y proseguimos con el resto, ¿vale? Pero diríamos que todas las preguntas van para todos. Si tenemos tiempo, si no, iré decidiendo un poco quién contesta, pero en principio me gustaría que esta primera pregunta la contestaseis todos, ¿no? Y bueno, por el orden de presentación podemos empezar por Andicona, y la pregunta sería, ¿cuál dirías que es el principal reto para vuestras entidades con la entrada en vigor de la reforma? Bueno, como se ha ido comentando a lo largo de esta mañana, la reforma hace mucho hincapié, y un punto central de la reforma es el respeto de la voluntad, deseos y preferencias de las personas que necesitan apoyos. Nosotros atendemos a principalmente dos perfiles de personas con enfermedad mental grave y personas mayores, algunas con deterioros cognitivos y demencias muy avanzadas, y otras personas mayores frágiles con distintas necesidades de apoyo, pero con capacidad cognitiva, capacidad de entendimiento o voluntad. Nuestro principal reto, lo digo rápidamente, nosotros ya veníamos años trabajando e intentando mejorar en una atención integral centrada en la persona, ¿no? En hacer una intervención individualizada en base a la situación, necesidades y cuando se pudieran expresar voluntad, deseos y preferencias de las personas. Nuestra dificultad, y sobre todo con las personas mayores o con las personas que estén en un momento de descompensación muy grave, pero sobre todo con las personas mayores que tienen demencias muy avanzadas o deterioros cognitivos muy avanzados,
es que no pueden expresar nada relativo a su voluntad, deseos y preferencias. Normalmente si llegan a nuestra entidad es porque están solas, no tienen en su entorno cercano tampoco nadie que nos pueda dar a conocer pues, su trayectoria vital, sus gustos, sus preferencias, su historia vital. Por lo tanto, en ocasiones cuando la voluntad no se puede conocer porque no se puede expresar o no se ha expresado previamente, que ojalá ese fuese el camino, pero de momento no estamos socialmente tan preparados para ello, es muy difícil respetar la voluntad y tendremos que tener en cuenta que la Convención no habla de suprimir del todo el interés superior o mayor beneficio, porque cuando no se pueda conocer la voluntad habrá que recurrir necesariamente a ese criterio. Muchísimas gracias. Vamos a continuar por el mismo orden. Nacho García Vidal, si quieres, por favor. Sí, buenos días. Gracias a todos por la invitación. Y es verdad que las entidades tutelares se han ido adaptando a las nuevas tendencias y según los nuevos paradigmas que viene a establecer la Convención, ¿no? La tramitación de la reforma lleva tantos años que ya forma parte de las resoluciones judiciales que tenemos encima de la mesa. Entonces, obviamente, desde las entidades tutelares también llevamos hablando hace tiempo de sistemas de provisión de apoyos personalizados, ajustados a las necesidades de cada persona, los trajes en medida que ya hemos escuchado, en el caso de que los derechos puedan ser vulnerados, o una salvaguarda para impedir abusos, ¿no? Los principios que finalmente se establece, que tienen que ver con la necesidad y proporcionalidad, ya formaban parte de los planes de intervención de las fundaciones tutelares. Las actuaciones nuestras se hacen siempre conforme a la personalidad del sujeto cuya tutela o curatela se nos ha encomendado. No hay imposición, no hay suplantación de la personalidad, no hay sustitución de la voluntad del tutelado por la voluntad del representante. Lo que hemos estado es utilizar un instrumento técnico, jurídico, que se establecía en todo caso en beneficio del representado. Es verdad que comparto el reto que acaban de señalar, un reto de carácter interno que tiene que ver con la dificultad de recoger esa expresión de voluntad en una libertad para expresar preferencias y deseos. El ajuste de los modelos de intervención y los modelos de relación hacia las personas o instancias que intervienen, o los agentes o los propios prestadores de servicios, y el propio ajuste a un modelo procesal nuevo y diferente son principales retos a los que creo que nos tenemos que afrontar. De todas formas, suscribo también que esa adecuación de las resoluciones que sean reales, efectivas para la persona, o establecer claramente las funciones del curador y los límites de los apoyos, que se concreten en definitiva los aptos objetos de protección que se nos dicten, también avalarán y facilitarán el trabajo y el camino de las fundaciones. Interiorizar este escenario por todos los agentes que intervienen en los diferentes roles, el sistema de prestación en las administraciones públicas, los sistemas financieros, en definitiva lo social debe aportar y apoyar la puesta en marcha y la realidad de esta ley. Muchas gracias, Nacho. Damos la palabra a Carmen de la Llave. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a la Asociación Española y a Plena Inclusión por contar conmigo en este seminario. Bueno, pues yo creo que la reforma en sí nos va a suponer afrontar retos interesantes, pero que, bueno, que nos van a apoyar y nos van a servir para seguir adelante, ¿no? En definitiva. Para mí quizá el principal reto es el cambio de paradigma. Llevamos muchos años, lo estamos diciendo, en el mundo de las fundaciones tutelares a nivel de la discapacidad intelectual, pues más de 30 años, ¿no? Con prestando apoyos a personas con discapacidad intelectual. Siempre hemos demostrado esa flexibilidad, esa adaptación a los cambios, pero sí que es verdad que ese cambio de paradigma se tiene que dar. Es un cambio de paradigma que ya venía en coherencia con la Convención de la ONU, pero realmente creo que va a suponer un punto de inflexión
importante a la hora de que vamos a tener que contar con un nuevo marco de apoyos, con un nuevo marco metodológico, bajo mi punto de vista, marco metodológico que tiene que ser común, que debe estar compartido por todas las entidades del sector, en este caso, y que tiene que ir alineado sí o sí con ese enfoque de derechos que reconoce que refleja la reforma del Código Civil y que reconoce la titularidad tanto de derechos como de deberes de las personas con discapacidad en cuanto a la toma de decisiones. Yo creo que para mí ese es uno de los principales retos, ¿no? Ese cambio de paradigma y ese nuevo marco de apoyos que, bueno, por ejemplo, en la AFT pues ya llevamos trabajando desde hace un tiempo pues para que en el momento en el que esto ya esté vigente podamos empezar a aplicar. Genial, muchas gracias. Y ahora, Javier, que a lo mejor el reto de la institución pública es distinto o quizá es el mismo y recoges el de todos, pero vamos a escuchar qué tienes que contarnos. Bueno, yo la verdad es que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Irene, muchas gracias a la Asociación de Fundaciones Tutelares, gracias a Plena Inclusión, por haber contado conmigo, que en realidad yo no soy nadie, es la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos y, como bien sabéis, es un ente público que forma parte de la que ahora se llama Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales. Y gracias por hacer participar a esta entidad pública, porque sí tiene unas ciertas características muy similares que las demás, es decir, oímos la misma música, exactamente la misma, es decir, comparto la mayoría de todos vosotros, solo hay una pequeña diferencia que es la cuantitativa. La cualitativa no debe de existir, no debería de existir, no voy a decir que no exista, porque efectivamente pues, las diferencias cuantitativas llevan también una diferencia en trato personalizado, en detallado, que seguramente las entidades tutelares lo podéis hacer o podéis hacerlo quizá mejor, pero cuantitativamente somos muy diferentes. Entonces, esto lleva consigo este objeto, ¿no? Esto es lo que me planteo. ¿Cuál es el objeto, no? Pues el objeto es que está claro. A 31 de diciembre la agencia madrileña tenía 3.500 cargos, sin contar defensas judiciales, 3.500 tutelas curatelas, de las que 500 eran curatelas, 498. El gesto, 2.500. El gesto 3.000 tutelas, es decir, el 3 de septiembre del año 2021, con un verano por medio, tendremos 3.000 curatelas representativas. Y lo primero que el reto va a ser superar la frustración que se va a ocasionar en todos estos curatelados, que muchos de ellos, por una sencilla razón, muchos de ellos van a solicitar un cambio en el sistema de apoyos. Es su derecho y así tiene que ser. Y por supuesto que lo vamos a hacer en la medida de nuestras posibilidades. Y si no, lo hará el juez de oficio, como bien sabéis, para 3 años. Pero a mí me preocupa, muchos de ellos están institucionalizados. Y a mí hay un derecho fundamental que por mi trayectoria pues me implica y me afecta y me sensibiliza especialmente, que es el derecho a vivir en comunidad, a vivir integrados en sociedad, a vivir donde y como quieran, que lo decía la Convención. Y todas estas personas que van a querer vivir fuera de esos medios, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer para poder respetar esa voluntad y darles los apoyos en el exterior a los que tienen derecho y que se ha reconocido la Convención y que de nuevo les reconoce la ley que estamos hablando? Esto me genera un problema que deberíamos de ser capaces de abordar como política legislativa relacionada con esta nueva norma que ahora discutimos. Y el segundo objeto es la concienciación social. La sociedad, lo sabemos, las entidades tutelares, ahora las entidades de apoyo, el papel lo aguanta todo, pero la sociedad no comprende, nunca comprendió la tutela ni nuestra forma de actuar y no va a comprender tampoco el sistema de apoyos. Hace falta una labor didáctica fundamental, que yo llevo 2 años en el cargo y os puedo decir que el 70% de mi esfuerzo, del poco esfuerzo que he hecho, que he podido hacer, ha estado dirigido a los bancos, por ejemplo, ¿no? Los bancos es un delirio con las asesorías jurídicas de los bancos. Es decir,
¿cómo vamos a explicarles a los bancos ese sistema de apoyo? O los problemas que tenemos las entidades de apoyo para integrar en la comunidad, para alquilar pisos cuando las personas a las que apoyamos quieren vivir en comunidad, lo que nos cuesta encontrarles un piso, lo que nos cuesta que el vecindario entienda que es una persona que tiene todos los derechos, igual que sus vecinos, a vivir en comunidad. Y que están obligados y que estamos obligados a respetarles como todos los demás. ¿Cómo vamos a explicar esto? Esto va a ser muy difícil para nosotros porque vamos a tener otra tarea. Y por lo tanto yo estoy convencido que las entidades del tercer sector, la plena inclusión, salud mental, las entidades de mayores tienen que hacer un esfuerzo fundamental para que colaboremos entre todos y logramos convencer a la sociedad del logro que supone esta ley, de que no podemos frustrar lo que se ha conseguido, lo que se ha intentado alcanzar con ella. Esos son los retos, nada menos. Nada más y nada menos. No, yo estoy totalmente de acuerdo en que los retos, pues podemos buscar retos específicos de vuestras entidades, ¿no? Pero es que el reto es social y el reto va mucho más allá, ¿no? Es un reconocimiento de derechos, pero es que ahora el derecho hay que cumplirlo y hay que poder ejercerlo, ¿no? Entonces, efectivamente, el reto es para todos los que estamos dentro y los que están fuera, ¿no? Como tú has citado a los bancos, que está claro que estoy segura de que todos los que estamos en esta mesa sabemos por dónde vas. Incluso Virginia, la hermana que estaba en la mesa anterior, lo comentaba, ¿no? Que uno de sus problemas así del día a día era con las entidades bancarias. O sea que sí, ahí tenemos una importante labor. Pero bueno, vamos a hacer otra pregunta y, bueno, esta es como muy sencilla, pero creo que es necesaria porque nos hemos dado cuenta de que a veces hay un desconocimiento de lo que es la labor de las fundaciones de apoyo, ¿vale? Ya voy a dejar de llamarlos tutelares, aunque todavía lo mantengamos en el nombre. Y es qué medidas de apoyo se pueden ofrecer desde las entidades como personas jurídicas y cuál es el sistema de acceso a la misma. Posiblemente la respuesta sea similar en todas, pero bueno, si queréis hacemos una breve ronda. Empezamos, si quieres, al contrario. Javier, tú que tienes el micro abierto. Vale, sí, como quieras. A ver, en nuestro caso es fácil porque es que la ANTA está regulado por una ley y la ley dice que los apoyos son el ejercicio de la tutela y la curatela. Entonces todo esto se ha venido abajo. Lo que pasa es que es una ley y sabéis cómo estamos en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo se acaba de constituir de nuevo un nuevo Consejo de Gobierno, se acaba de constituir la Asamblea. Es decir, tenemos que modificar la ley y yo mucho me temo que no va a dar tiempo, ni siquiera en esta legislatura. La legislatura madrileña es hasta el 2023, por lo tanto vamos a continuar con esta ley. No podemos cambiarla. Vosotros tenéis que cambiar los estatutos. Nosotros tenemos que reunir la Asamblea y cambiar la ley, que se pongan de acuerdo los diferentes grupos parlamentarios. Bueno, no lo sé. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aplicamos el Código Civil y aplicaremos el sistema de apoyo. Fundamentalmente, tenemos dos medidas y una que no tenéis vosotros. La guarda de hecho, en principio, no parece que sea razonable pensar que la vayamos a tener. Y lo que tendremos serán defensas judiciales y curatelas. Eso es lo que vamos a poder ofrecer. Podemos ofrecer información, estamos obligados a ofrecer información también a las familias y a las propias personas con discapacidad, por supuesto, y luego tenemos un artículo que específicamente está pensado en nosotros, ¿no? Que está destinado a nosotros, que es el 253. El artículo 253 que viene a ser parecido, pero muy parecido, porque no tiene mucho que ver, pero parecido al antiguo artículo 239 bis, que dice que cuando se encuentre una persona con discapacidad en una situación urgente que necesite apoyo urgente, es decir, cuando se encuentre en una situación una persona con discapacidad, si necesita apoyo urgente y no hay guardador de hecho, el apoyo será facilitado por la entidad pública correspondiente que debe dar cuenta al Ministerio Fiscal en plazo de 24 horas. Imaginaros, bueno, esto desde luego necesitamos la administración pública para el desarrollo de esta
este apoyo automático, porque es que es un apoyo automático, necesita de un desarrollo legal. Ahora mismo no tenemos ningún equipo, necesitaríamos algún equipo tipo SAMUR o tipo, no sé muy bien, para prestar esos apoyos. Sobre todo cuando va a ser utilizado fundamentalmente, pues supongo, por el Ministerio Fiscal, por los órganos judiciales, que van a encontrarse alguna persona y que nadie va de estas que se encuentran sin hogar y que no sin guardador de hecho, pues no sé cómo lo vamos a desarrollar, pero necesitaríamos una cobertura legal y establecer algún tipo de órgano o de cuerpo para desempeñarlo. Otro de los grandes retos, ¿no, Javier, que aparecen con la reforma. Vale, Carmen, ¿nos puedes contar tú en el caso de Futucam? Bueno, pues como medidas de apoyo que actualmente ofrecemos, pues bueno, son las que han venido recogidas, vienen recogidas en el Código Civil, ¿no? Todas las medidas jurídicas a nivel del ejercicio de la tutela, de la curatela, de administraciones de bienes, de defensas judiciales y en definitiva todo lo que ello conlleva, todos los apoyos que en función de la sentencia que disponga la persona, con la que cuente la persona, pues se derivan de ellos, ¿no? Apoyos a nivel personal, social, económico, jurídico. Esas son en definitiva las medidas de apoyo que actualmente se ofrecen. Nos preguntabas por el sistema de acceso a las mismas. Bueno, pues a nivel de Futucam y del resto de fundaciones tutelares de la discapacidad, contamos con el servicio de pretutela, definido hasta el momento de esta manera. Ya estamos ahí intentando ver de qué manera determinamos otra nomenclatura, otra terminología. Y bueno, pues este servicio de pretutela en definitiva es la puerta de entrada a las entidades, supone el conjunto de acciones previas a asumir la figura de apoyo jurídica. Y en este caso pues puede venir demandada o bien por la propia persona con discapacidad, bien por la familia, estableciendo un compromiso de futuro, o bien en este caso pues por las administraciones, por los juzgados. Y bueno, en varias comunidades autónomas, por ejemplo aquí en Castilla-La Mancha pasa y también pasa en otras muchas de España, se cuenta con órganos específicos de la propia administración. Por ejemplo, aquí es la Comisión de Tutela de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades, que son pues ese órgano mediador entre juzgados y entidades prestadoras de apoyo o entidades tutelares, y son los que, en definitiva, pues derivan los expedientes o los casos, llegan a las fundaciones y en definitiva, a partir de ahí, pues se comienzan a prestar esos apoyos. Intento ser muy, muy concreta porque entiendo que tenemos que participar todos. Genial, muchísimas gracias. Pues vamos a escuchar a Nacho. Bueno, yo rápidamente también. Es verdad que conlleva un cambio estatutario en nuestras fundaciones, puesto que desaparecería la figura de tutor, ¿no? Pero el resto de figuras de guarda pues se seguirán ejerciendo por parte de las fundaciones tutelares. Yo subrayo algo que para mí es interesante, es el servicio pretutelar o prejudicial, que tiene que ver con el acompañamiento tanto en la situación previa, en el procedimiento y en la situación posterior. Eso sí que nos ayudaría a este plan de intervención o de apoyos concretos, conociendo a las personas desde el inicio. También quiero destacar los servicios de información y orientación que prácticamente tienen la mayoría de las fundaciones. Este apoyo a los prestadores de servicios o a los propios prestadores de figuras de apoyo pues viene a un poco culturizar, ¿no? Dejémoslo así, los servicios hasta ahora tutelares o la forma de ejercicio, las responsabilidades que conllevaban. Este sí que lo quiero destacar como forma y servicio, yo creo que repetido en todas las entidades fundacionales en materia de tutela, ¿no? Es verdad que la guarda de hecho en la mayoría de las fundaciones tutelares no tiene cabida, puesto que generalmente no somos prestadores de servicios asistenciales o residenciales. En este caso no conllevaría una reforma de estatutos como
en el no ejercicio de esta figura, ¿no? Y en general, pues yo creo que la forma de acceso vienen dados por la incorporación a procedimientos judiciales y la invitación del sistema judicial a las fundaciones tutelares como parte activa de la protección o posibilidad o posible ejercicio tutelar posterior. Perfecto, muchas gracias. Y finalizamos con Anticona, que quizá el colectivo tenga otra puerta de acceso a estas entidades o bueno, cuéntanos un poco cómo... Sí, a ver, principalmente las medidas de apoyo que venimos ofreciendo la mayoría consisten en la representación o sustitución. Yo voy a hablar de sustitución si cabe, si se puede decir. La mayoría de las medidas que hemos venido ejerciendo consistían, repito, en la representación o sustitución, eran tutelas y esporádicamente ostentábamos curatelas. Lo cierto es que, como ha dicho Nacho, desde que España ratificara la Convención de Nueva York, venimos asistiendo a múltiples anteproyectos de reforma de la legislación, a múltiples foros, a procesos internos de reflexión, a cambios en algunos operadores jurídicos, no en todos, pero nosotros hemos tenido la suerte de tener un partido judicial, el de la capital, pues con un juzgado especializado que ya venía adoptando medidas de sustitución en lo mínimo imprescindible y necesario, teniendo en cuenta a las personas. Entonces, ese cambio ya se había ido produciendo poco a poco. Entonces, sustituir era al principio de lo menos posible, cuando sea imprescindible y en la medida de lo posible teniendo en cuenta, pero irremediable y mecanismo necesario en algunas ocasiones. También repito, como he dicho antes, que nosotros también ya llevamos bastantes años atendiendo a las personas mayores con formatos, podríamos decir, de lo que ahora van a ser fórmulas voluntarias. Nosotros tenemos personas que cuando han sido capaces de comprender han otorgado un poder, incluso preventivo en muchas ocasiones, y ya les venimos prestando apoyos a través de estos sistemas de apoyo voluntario. Entonces, en esas fórmulas, bueno, pues que ahora nos presenta la reforma legal, yo entiendo pues, que muchas ya tenían cabida, ¿no? Si hacíamos una interpretación, bueno, pues adecuada de la norma. Y la manera de acceder a nuestra fundación principalmente es a través de los servicios sociales u otros servicios como sanitarios, hospitalarios, donde detecten o conozcan la situación de las personas que necesitan apoyos. Y en nuestro caso, lo que queremos destacar es que a nosotros se nos derivan, bueno, esos casos se derivan a la administración competente, que es la que nos deriva el caso para que valoremos nosotros tres cuestiones. Tenemos un equipo interdisciplinar que valora si existe la causa para prestar un apoyo, que a partir de ahora ya veremos, porque con la reforma, con la ambigüedad e indeterminación de la nueva norma, pues no sabemos a qué personas vamos a tener que prestar apoyo, pero bueno, hasta ahora lo teníamos bastante claro, por lo tanto analizábamos la existencia de una causa para que se instara un procedimiento para establecer un apoyo o en su caso previamente para la modificación de la capacidad, si existía necesidad y luego si nuestra entidad, nuestra fundación podía ofrecer un apoyo idóneo, suficiente, adecuado a esa persona. Entonces la valoración era nuestra y una vez nosotros valoramos actualmente todavía esos tres elementos, somos los que ponemos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que interponga la demanda. Entonces, supone un conocimiento previo, un análisis previo de la situación y desde esa primera fase inicial empezamos ya a elaborar un plan individualizado en base a la situación y necesidades de cada persona. Genial, pues muchas gracias. Yo creo que bueno, en la reforma se reconocen fórmulas que, como tú dices, ya están funcionando, ¿no? Lo que es la autocuratela, que creo que en el caso de personas mayores a lo mejor se ve más claro, ¿no? Que cuando empiezan con un proceso cognitivo degenerativo, pues pueden decir, oye, pues en el futuro, cuando necesite apoyo, quiero contar con estos apoyos y que me los presten. No sé, y esta pregunta la voy a improvisar un poco, pero como hemos introducido este tema, no sé si Carmen, Nacho, Javier, en vuestro caso y para los colectivos que estáis atendiendo cada uno, la autocuratela sería una opción de entrada en vuestras fundaciones, ¿no? O sea, habéis hablado de la pretutela,
pero esa pretutela se llegaría a través de una autocuratela. Es una pregunta un poco, a lo mejor todavía no lo sabemos, ¿eh? Como decía Andicona, tenemos que esperar a que se aterrizar, ¿no?, la reforma, pero ¿consideráis que podría llegar a ser una de las opciones para las personas a las que vosotros atendéis? No sé si me estoy explicando en la pregunta porque ponéis caras de despiste y Nacho. Yo te echo un capote. Venga. Vamos a ver, nosotros siempre, además yo creo que forma parte del propio espíritu de la norma, el determinar a la persona qué mejor manera de expresar sus voluntades que anticipadamente y para el caso en el que me sobrevenga algún deterioro, alguna enfermedad en la cual requiera de apoyos y en todo caso finalmente incluso de la representación y yo decida en consonancia con lo que vivo y lo que quiero, la forma en la cual se me apoye, ¿no? Esto yo creo que es un viejo anhelo de todas las fundaciones, el intentar reflejar en voluntades anticipadas cómo quiero que sean mis apoyos, puesto que lejos de ser una familia somos instituciones, con lo cual desconocemos, no hay tanta vinculación de conocer el espacio y el estilo de vida de esa persona. No somos la tía o el familiar que conoce sus hobbies, aficiones, su estilo de vida y nos cuesta, por eso yo quería destacar también el papel del papel de las áreas sociales de las fundaciones, en donde la figura de referente y auxiliar viene a tener que destapar y desgranar esa situación bien conocedora de la persona que permita gestionar los apoyos en la mayor consonancia posible con su estilo de vida, ¿no? Y entonces el anhelo es que haya voluntades anticipadas que permitan diseñar una gestión de apoyos concreta en el espacio de vida de la persona en donde tenga mayor libertad para interpretar y decidir. Gracias, Nacho. No sé si Carmen, Javier, ¿queréis añadir algo? O sea, creo que sería lo ideal, ¿no? Pero no sé si queréis que se puede dar o si puede ser una cosa a impulsar desde las entidades, no lo sé. Era un poco la pregunta, era en esos términos. Sí, comparto lo que dice Nacho. Entiendo que puede ser y de hecho sería lo ideal, pero claro, también hay que ver las capacidades de la persona. No sé, yo creo que es algo que también se tiene que ir viendo cómo esto va evolucionando, todo este tipo de figuras, cómo se pueden luego desarrollar. Yo no me aventuro a decirte ahora mismo así nada, porque creo que hay que ver poco a poco cómo eso puede ir evolucionando, esa figura en definitiva. Dentro. A ver, yo creo que es una buena medida, porque además es que acordaros que todas las medidas de apoyo judiciales están por defecto de las voluntarias y por lo tanto propugnar la autocuratela en cuanto a las demás medidas de apoyo voluntarias está en la mente del legislador y es lo que se ha querido, es decir, que sean siempre subsidiarias, las judiciales que sean subsidiarias. El problema es con las entidades, con la entidad pública, con las entidades públicas, está que esto choca con la rigidez administrativa. Es decir, en la AMTA pues trabajamos 100 funcionarios estructurados en áreas, en jerarquías, en funciones, en categorías profesionales, etcétera, y para mover eso es un lío de mil demonios. Entonces, pues eso choca un poco, ¿no? Choca un poco con la posibilidad de que una persona diseñe a medida la curatela que quiere desarrollar. No sé cómo decirlo, ¿no? Pero si fuera yo quien lo tuviera que hacer, pues hablaría primero con una entidad privada antes que con una entidad pública, que va a ser muy difícil de personalizar al detalle lo que quiere esa persona. Y con esto no estoy invitando a nada ni estoy quitándome encima problemas. No, creo que estás siendo honesto y te lo agradecemos todos. Gracias.
Voy a seguir un poco con el guión, y ahora nos tocaba hablar de, bueno, pues un poco los cambios en el modelo de apoyo que se pueden dar dentro de las entidades, ¿no? ¿Creéis que se puede seguir prestando el apoyo como se prestaba hasta ahora o hay que introducir algún cambio y cuáles serían esas novedades? Abriros si queréis, por no poner orden ya. Venga, Carmen, te lanzas. Bueno, pues a ver, yo creo que se puede seguir ofreciendo el mismo apoyo siempre y cuando sea la voluntad de la persona. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión, en definitiva, ¿no? Y siempre que quede recogido en ese documento o proceso sobre adopción de medidas de apoyo. Yo creo que aquí el cambio fundamental se lleva comentando, es el hecho de que la persona, dentro también de sus capacidades, eso hay que tenerlo claro, va a ser quien va a guiar y va a orientar la prestación de los apoyos, ¿no? Que en definitiva nosotros tenemos que ofrecer. Yo creo que llevamos muchos años en los que el papel o el protagonismo le han asumido las familias, le han asumido las propias entidades, los profesionales, y creo que bueno, la reforma en este caso, uno de los elementos fundamentales que recoge es que se prestará apoyo a la persona que lo precise, pero si la persona no lo precisa, pues no deberá contar con esos apoyos, ¿no? Y yo creo que también un cambio importante, y aunque bueno, yo siempre planteo que esto no se tiene que quedar en un simple cambio de terminología o de nomenclatura, pero sí que es verdad que para mí es interesante esa transformación, ¿no? El hecho de pasar o que desaparezcan términos como el tutelado, el curatelado, la modificación de la capacidad, términos que en definitiva pues bueno, pues conlleva muchas connotaciones implícitas, ¿no? Entonces yo creo que eso también nosotros como agentes sociales, como motor de cambio, pues tenemos en definitiva que bueno, pues enfocarlo, empezar a utilizar también estas nuevas terminologías y en definitiva eso va a suponer añadir valor al reconocimiento de las personas con discapacidad. Pero yo creo que los apoyos se pueden seguir prestando de la misma manera, pero siempre y cuando, como decía, pues esa sea la voluntad, sean las preferencias y queden recogidos en ese proceso de adopción de medidas jurídicas. Lánzate, Nacho. Sí, mira, yo particularmente a las personas con enfermedad mental nunca se han encontrado cómodas en esta estructura de protección tan rígidas como la tutela o la patria potestad. Y tradicionalmente las fundaciones hemos forzado al propio sistema que limitaba las posibilidades de autogestión. Esto ya lo hemos dicho. De verdad, Javier, que hemos sufrido esos informes de bastanteos jurídicos internos a los que no teníamos acceso, pero sabíamos que estaban ahí, ¿no? Como una limitación extraordinaria, ¿no? Está también la necesaria firma de consentimientos en actos personalísimos que no han fomentado la autonomía ni la interacción con el entorno, ¿no? Y este cambio sí que orienta a romper esa rigidez de representación cuando la persona no lo necesita. Pero hay un asunto en el preámbulo 3 de la ley que iba a leer, dice que es también relevante que, a diferencia de lo que hacían los códigos decimonónicos, más preocupados por los intereses patrimoniales de la persona que por la protección integral de esta, la nueva regulación trata de atender no solo a los asuntos de naturaleza patrimonial, sino también a los aspectos personales. Y es verdad que esas rendiciones de cuentas en aspectos personales, ese poner en valor los programas de intervención social que han sido centrados en la persona o lo han pretendido ser, a partir de ahí, de ahora aún más si cabe, debe ser objeto de control y supervisión y de valoración, en lo que al menos desde las instituciones de tutela, ahora de curatela o de apoyo, hemos tenido intención de desarrollar. Y me gusta y quería destacar que aparece así reflejado y quería ponerlo en valor en este, más allá de cuestiones procesales, sino la propia filosofía de la ley. Nuestros programas, en definitiva, de intervención social están muy en consonancia con lo que ahora postula el legislador en la nueva ley. Muchas gracias. No sé si queréis comentar, Javier, Andy. Sí. Vale.
Bueno, yo algún cambio positivo también quiero destacar. Ciertamente podemos seguir prestando mecanismos y sistemas de apoyo, como lo veníamos haciendo, coincido perfectamente con Carmen. Uno de los cambios fundamentales va a ser que la prioridad van a ser las medidas voluntarias. Por lo tanto, esto sí que nos tiene que hacernos plantear, o quizás suponga el cambio de paradigma que decía antes Nacho, cuando con la medida voluntaria pues vamos a tener que ver qué apoyo requiere o solicita esa persona y si lo que solicita desde nuestro punto de vista pues es lo que podemos prestar o es lo adecuado en ese momento, que creo que en la mesa anterior también se ha comentado. Otro cambio importante que veo y que vemos nosotros y que tendremos que ir viendo cómo evoluciona es que la norma es muy ambigua cuando establece que las propias personas respecto a estas medidas voluntarias podrán adoptar los mecanismos de supervisión, de control. Dice que la persona podrá prever las medidas u órganos de control que estime oportunos. No me queda nada claro cuáles son, quién los va a ejercer, cómo todas las medidas voluntarias que actualmente venimos practicando o llevando a cabo ya tienen pocos mecanismos de control posibles. Nosotros, por ejemplo, nos hemos creado un mecanismo de control interno, que es pues, bueno, un órgano, las personas que prestamos la atención no, sino personas de la Junta de Patronato son las que periódicamente nos requieren información, cuentas, como si fuese el tercero o el juez que actualmente nos pedía cuentas respecto a las personas que estábamos obligadas. Vemos como dificultad o cambio importante la falta de concreción en relación a esos mecanismos de control. Bueno, también este es un deseo que esperemos que no exista pues, un rechazo absoluto o un miedo muy grande a adoptar o a acordar medidas de representación cuando sea necesario. Eso nos da un poco de miedo. Vamos a ver cómo interpretan, pues, sobre todo pues, fiscales, jueces y tribunales esta norma, cómo la aplican. Nosotros también queremos y creemos que es importante, repito, el respeto a las medidas voluntarias, pero que no pasemos de un modelo a otro totalmente contrario en el que la representación, ya sé que la norma lo pone en última instancia o es subsidiaria, pero cuando sea necesaria que se adopte. Y ahora quiero citar dos cambios positivos. Uno que venimos reivindicando durante mucho tiempo todas las organizaciones y fundaciones, como consecuencia de que la norma no establece el supuesto de hecho, no sabemos quiénes son las personas que van a requerir apoyo, no sabemos quiénes son las personas con discapacidad que necesitan apoyos, hace que desaparezca un requisito que antes nos dificultaba muchas veces poder instaurar mecanismos de apoyo y de protección de las personas, que era la exigencia o la existencia de un diagnóstico médico. Teníamos problemas en aquellos supuestos en que las personas, sobre todo con trastornos mentales, no tuvieran un diagnóstico claro, no podíamos intervenir de ninguna de las maneras para adoptar mecanismos de apoyo. Nosotros llevamos años diciendo que es súper importante la labor social, los informes sociales, los informes de valoración, de conocimiento. Bueno, eso nos parece un cambio positivo. Y el segundo cambio positivo también nos parece pues, que antes teníamos como un sistema muy poco flexible y muy rígido, y sobre todo si algunos jueces lo interpretaban así, que necesariamente teníamos que recurrir a un procedimiento de modificación de la capacidad para situaciones en las que necesitábamos un apoyo concreto, situaciones complejas en las que igual con una modificación de la capacidad no podríamos o no podíamos dar la respuesta adecuada a esa persona, y ahora entendemos que con una autorización puntual vamos a poder resolver esas cuestiones que requieren solo una intervención, un apoyo concreto, que lo delimite bien en fase judicial o en sede judicial el juez o el magistrado correspondiente, y vamos a poder apoyar con cosas más concretas. Genial, muchísimas gracias. Javier, no sé si quieres añadir algo en esta pregunta. No solamente eso que ha apuntado Andicona el otro día, ayer lo estaba viendo con mi equipo, porque efectivamente esto del informe social, claro, es súper interesante, es muy interesante, porque efectivamente teníamos muchos casos de gente que no tenía informe médico y que no podía acceder a medidas de apoyo de antes, y esto parece que está solucionado. Lo que pasa es que no sé muy bien por qué, no me acuerdo el artículo, pero lo podéis ver en dos artículos. Habla de informe social y sanitario. Entonces, me
No sé por qué ha utilizado el legislador la conjunción copulativa. Es decir, no se ha utilizado de forma disyuntiva. No sé por qué informe social o sanitario, sino informe social y sanitario. Es decir, parece que todavía se ha dificultado más la cosa. No solamente va a ser necesario un informe sanitario, sino además un informe social. Entonces eso, no sé, lo digo por lo que ha dicho Andy Cona. En cuanto a lo del sistema de apoyo, que si se va a tener que ser variado, pues a ver, estamos entre amigos. Creo que este es el tercer seminario y este creo que estaba dirigido no a entidades de apoyo. Si estuviéramos al exterior, pues yo diría que no, porque así nos venimos desarrollando. Es decir, los tutores profesionales, los que llevamos mucho tiempo en esto, sabemos que solamente podemos trabajar con la voluntad, con la participación, tomando en consideración a la persona, porque de otra forma se puede realizar una actuación puntual, pero eso tiene las patas muy cortas. Pero entre nosotros, claro que tenemos que cambiar la forma de apoyo, sin duda ninguna. En primer lugar, porque teníamos unos planes individualizados que cambiaban todos los años, pero es que ahora vamos a tener unas sentencias que van a cambiar cada 3 años. Y van a cambiar en base a unos informes que no se sabe muy bien quiénes van a hacer, en base a unos juzgados que no se sabe muy bien qué recursos van a tener. Y luego se va a tener que cambiar porque nosotros teníamos siempre un recurso de salida que era el mayor interés o el mejor interés. Y ese mejor interés, tanto por lo que, no solamente por lo que ya estableció la observación número 1, sino por lo que establece la propia ley, ya no es un criterio rector para la resolución de decisiones, sino que es otro muy distinto, que es el de la voluntad. Y esto nos hace replantear nuestras funciones, porque en algunos casos tirábamos de ese mejor interés, en muchos casos. Y los jueces también. Entonces, todo esto nos hace replantearnos muchas de nuestras actuaciones. Pues muchas gracias, Javier. Has vuelto a ser muy honesto y creo que a lanzar una de las cuestiones clave, ¿no? De cómo superar, pues eso, algunos recursos que en el apoyo, es verdad, no solo desde las entidades, ¿no? Siempre desde cualquier apoyo que damos a una persona que lo precisa, siempre pensamos en el mejor interés de la persona y a lo mejor el cambiar esa forma de actuar pues va a requerir ciertas modificaciones. Y ya voy a hacer la última, bueno, es que nos quedan 3 minutos y lo único que tenía, y yo creo que hay que dar oportunidad, es a preguntaros qué vais a necesitar para poder hacer. O sea, yo creo que ha quedado claro todo lo que tenéis por delante, todos los servicios y apoyos que vais a prestar a las personas y cómo lo queremos hacer, ¿no? Y cómo lo queremos hacer desde todo el movimiento. Pero, ¿qué necesitamos ahora para poder hacerlo? ¿No? Ya os dejo pedir recursos, os dejo pedir lo que realmente necesitéis o creáis que es interesante. Ya hemos sentado ahí un cambio de mentalidad en la sociedad, pero seguramente ese sea el que más nos cueste lograr, pero seguro que necesitáis algunas cosillas. Entonces, tenemos 2 o 3 minutos para contestar y luego ya damos paso a las preguntas que también se están planteando muy interesantes en el foro. Micro abierto otra vez, de nuevo, ¿vale? Venga, pues me lanzo yo de nuevo. Bueno, al hilo de lo que decía el compañero Javier, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Vamos a tener dificultades, pienso, a la hora de afrontar determinadas situaciones que nos van a hacer, yo creo que nos van a hacer entrar en conflicto, ¿no? Prevaleciendo en este caso, como decíamos, hasta el momento siempre se ha respetado la voluntad de las personas, pero siempre buscando en definitiva ese mejor interés, ¿no? Y bueno, pues ahora con esta nueva legislación, con este nuevo sistema, pues va a prevalecer su voluntad, va a prevalecer sus preferencias y en ocasiones a lo mejor pues las decisiones que ellos puedan tomar pues a lo mejor incluso nosotros las consideramos perjudiciales o que incluso pueda acarrear unas consecuencias negativas, pero eso lo tendremos que respetar en definitiva. El tema, me estoy yendo un poquitín al hilo de lo que decía anteriormente,
Pero muy brevemente, creo que también es interesante el hecho de no generar esa dependencia de las personas hacia los profesionales, hacia las familias, porque nos tenemos que ajustar al principio de proporcionalidad de las medidas y evitar esa sobreprotección o ese paternalismo que hemos comentado anteriormente. Yo creo que principalmente las herramientas o lo que vamos a necesitar es que la sociedad se mentalice, todos los agentes jurídicos se formen, se sensibilicen, agentes jurídicos, operadores jurídicos y agentes sociales, o sea, absolutamente todo el mundo. Yo creo que tenemos que trabajar en esos planes de apoyo junto con la persona para que realmente pues todo lo que la persona necesite, veamos si realmente los apoyos que se le están prestando son realmente los necesarios. Debemos apoyar las decisiones de las personas en todos esos procesos de desinstitucionalización, como también antes se comentaba, ¿no? Pues en la Fundación poquito a poco se han ido apoyando procesos de desinstitucionalización y bueno, pues contamos casi con más de 100 personas ya en vida independiente. Es complicado. Es verdad que la sociedad también pone muchas barreras, pero bueno, ahí yo creo que tenemos que estar. Y yo creo que también algo fundamental es también la coordinación, tanto con la red de apoyos naturales de las personas como también con los agentes sociales, ¿no? Yo creo que todo esto tenemos que ir todos de la mano, tenemos que compartir el mismo enfoque, la misma línea de trabajo y en definitiva, pues bueno, sabemos que va a ser un proceso transitorio, que va a ser lento, esto tampoco, vamos, yo creo, no podemos esperar que vaya a cambiar de un día para otro. Lo primero porque a lo mejor incluso en los propios juzgados el sistema no cuenta con los medios necesarios para hacer todas esas revisiones de sentencias y demás, pero bueno, yo creo que en definitiva lo que tenemos que hacer es ir de la mano y trabajar con el mismo enfoque de derechos. Bueno, yo un poco repitiendo algo que ya he dicho, pero a mí hay artículos de la nueva norma que me parecen más declaraciones de intenciones que preceptos de una norma que deberían de ser más determinados. Por lo tanto, partiendo de esa indeterminación de las personas, repito, que van a necesitar los apoyos, ¿en qué van a consistir algunos apoyos? Porque la curatela no queda muy clara en qué va a consistir y en qué supuestos se va a poder recurrir a la sustitución, en qué supuestos vamos a tener que ir a los apoyos judiciales en vez de a los voluntarios. Como todo eso está muy indeterminado, yo lo que creo que tenemos que hacer, que repito un poco lo que ha dicho Carmen, es pues una labor importante de formación, pero coordinada entre todos los que vamos a aplicar esta norma. No sé si en la sesión en la que estuvieron pues, otros operadores jurídicos, ¿no? Pues hablaron de esta necesidad, pero es fundamental bueno, que hagamos una labor de sensibilización y formación de cómo interpretar y aplicar esta norma, evidentemente en beneficio de las personas que la necesitan. Miedo me da con las resoluciones judiciales que hemos tenido hasta ahora, como ha dicho antes Javier, concretas, con facultades concretas de representación, cuando vayamos a las entidades bancarias, a los registradores de la propiedad, miedo me da lo que nos van a decir. Veo que la reforma pone mucha carga también sobre el notariado. Creo que el notariado va a ser un colectivo al que le recaen ahora mayores competencias y funciones. Entiendo que se estarán preparando también, ¿no? para esta nueva etapa, pero algunos operadores jurídicos o hacemos entre todos ese trabajo o miedo me da lo que vamos a poder hacer con esas medidas de apoyo. Muchas gracias. Nacho, Javier, ¿queréis añadir algo? Bueno, yo rápidamente, y acaso porque vamos a coincidir todos en lo mismo, ese apoyo a Javier Pallarés para que ese 70% de tu tiempo dedicado a romper estas barreras sociales podamos apoyarlo desde distintos puntos, distintas fases. Creo que sí, creo que los límites sociales son el gran hándicap y lo que vamos a necesitar es romperlo. También basta decir, o si cabe decir,
apostar por nuevas formas de comunicación o nuevas herramientas tecnológicas que permitan la interacción de la persona rápido con su entorno, con su curador, volcar en app o formas digitales o todos estos elementos que se nos ponen a nuestro alcance para que haya realmente un feedback y una interacción de la persona sometida a curatela con su entorno, con su curador. Ha sido un placer escucharos a todos. Muchas gracias. No quiero robar más tiempo, Irene. De entrada yo creo que han estado bien todas las exposiciones y no puedo acompañar, no puedo apoyar nada más, no puedo decir nada más ni mejorar. Bueno, yo que como desde el punto de vista de la administración ahora lo veo más que nunca, aunque bueno, sabéis que no soy muy imparcial en esto, ¿no? Pero yo creo que las entidades tenéis un papel fundamental. La administración vamos a ir detrás de vosotros, entonces os animo a innovar, os animo a participar, a reivindicar. Sois los que tenéis el pulso total. En la administración estamos más constreñidos, como he dicho, por lo que se hace, pero vosotros sois los que tenéis que innovar y nosotros aprender de vosotros e intentar aproximarnos al máximo al buen trabajo que hacéis. Muchísimas gracias a todos, a todas y bueno, pues yo cojo también el testigo de lo que habéis lanzado, ¿no? Porque creo que tenemos ahí una labor de conjunta, ¿no? Y espero que esta mesa que hemos montado hoy, que no es habitual, no viene siendo habitual en otros seminarios donde distintos representantes de distintos colectivos, ¿no? Estemos juntos trabajando en ello, pues sea solo el primer paso y desde aquí pues podamos ir juntos en esa concienciación y esa sensibilización que hace falta para los jurídicos, bancos, sociedad en general, administración pública y a quien haga falta. Muchísimas gracias. Voy a dar paso a Blanca Tejero, que es mi compañera de la asociación y que ha estado recogiendo las preguntas que han lanzado la gente a través del chat para que nos vayas. Ya si queréis, Estefanía y María José, Nina ya veo que tiene la cámara, activaros la cámara porque no sé si habrá preguntas para todos y nada. Gracias, Blanca, por estar ahí atenta. Gracias a ti, Irene, y bueno, enhorabuena a todas las personas que habéis participado porque seguro que algunas de las preguntas que se han ido haciendo pues ya han tenido más o menos respuesta, pero como mi tarea aquí era recogerlas y para que luego no digan que la gente que las ha mandado, que no he hecho mi labor, pues las recojo y os la lanzo. Os voy a dejar libertad para que quien quiera las responda. Entonces, la primera que nos llega las he intentado organizar por bloques y la primera sobre formalizar apoyos en personas que no quieren o no pueden expresar su voluntad. La primera de ellas es cómo se puede o debe actuar en caso de que alguien sea reticente a que se le preste un apoyo, aunque pueda ser un peligro para sí mismo o para otras personas. No son nada fáciles, aviso. Yo he estado pensando en esto porque una de las cuestiones que aparecían en la observación general número 1 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad era que el apoyo no se podía imponer nunca. Siempre tenía que ser la persuasión. Si es que se considera que una persona necesita apoyo. Y luego está el tema de las salvaguardas, que no están muy concretas, pero que hay que aplicar salvaguardas. Entonces yo creo que aquí nos va a exigir una creatividad enorme. Primero es la persuasión, sin duda. En último término, la reforma sí que admite que se puedan imponer los apoyos, porque el procedimiento que empieza como un procedimiento de jurisdicción voluntaria, si hay oposición por parte de la persona, se convierte en un procedimiento contradictorio y si eso es así, es que al final se pueden imponer los apoyos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la reforma no soluciona los casos extremos ni los casos muy conflictivos o estos casos en que una persona necesita mucho apoyo pero no lo quiere. No lo soluciona. Lo que ocurre es que yo pienso que tampoco lo que tenemos lo soluciona. Es decir, que una persona que necesita apoyo y no lo quiere, ahora mismo la solución del sistema es incapacitarla, un internamiento involuntario y que ya no decida nada nunca más. Esa
es la solución que ofrece el sistema. Yo creo que esa no es una solución buena para las personas. O sea, yo creo que es que aparte del tema jurídico se necesita una reforma gigante de los servicios sociales para que haya otras opciones, que no sea encerrar a una persona donde no moleste. Bueno, esa es mi opinión. No sé si quiere intervenir alguien más o pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, pues vamos con la siguiente. ¿Qué sucede con las personas que ya están incapacitadas judicialmente? ¿Cuál va a ser el proceso a seguir a partir de la reforma en septiembre? Bueno, puedo decir yo, sí. Hay una disposición transitoria que ya dice que todas las personas que están en situación de tutela pasan automáticamente a curatela de representación y que luego se irán revisando. Aquí es donde lo que se ha dicho ya varias veces, veremos cómo responden, si dotan a los juzgados de los equipos suficientes para poder hacer todo esto. Esto lo enlazaría casi con una pregunta, es decir, que he leído también, ¿no? Los padres que tenemos la potestad rehabilitada, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues se supone que los juzgados poco a poco irán haciendo, o que en un momento determinado tengan que acudir a un notario o donde sea, y el notario diga necesitamos que haya un plan de apoyos o cualquier historia, ¿no? Pero al final es la gran incógnita de esta reforma es cómo se va a aplicar. Por un tema económico, evidentemente, ¿no? Entonces, en principio todos pasarán por ahí, por esta revisión. Lo que pasa es que no sabemos los juzgados y el día 3 dudo que tengan entre los casos que ya tienen en marcha más los que les tienen que ir revisando, es una tarea ingente, ¿no? Yo no me imagino un juzgado especializado que tiene 1000 casos al año, los 1000 va a revisar otros 1000 o los que tenga que revisar, ¿no? Entonces va a ser complejo, pero de hecho la ley sí que prevé esa transición de la tutela a una curatela de representación con la normativa que ya desgrana en la propia decirle, la curatela de representación hará esto. Al final las normas son muy parecidas a las que ya existían, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta son un montón de preguntas juntas. Nos hablan de las personas que no cuentan con un apoyo o con un círculo de apoyos, que incluso puedan llegar a tener grandes necesidades de apoyo. ¿Quién realiza esos planes individualizados de apoyo de los que hablaba Estefanía? En el caso de necesitar tomar decisiones importantes en las que urjan plazos, como pueden ser decisiones médicas, ¿hay que solicitarlo al juzgado o cuál es la vía? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo se tarda? No sé, yo si queréis, lo que se prevé para las personas que no tienen guarda de hecho, lo que se prevé es que la entidad pública, que en cada uno de los territorios tengan las funciones de prestar apoyo a las personas con discapacidad. Fijaros lo que está diciendo, porque claro, esto no era lo que estaba previsto, porque, por ejemplo, aquí en Madrid está la agencia para los tutelados y curatelados, pero además hay una Dirección General de Discapacidad que lleva los temas relativos a la discapacidad en general, la distribución de los recursos, la asignación de plazas, los equipos, etcétera. Entonces, en principio, respondiendo a la pregunta, por no disgregar demasiado, en principio la entidad pública es la que debe prestar esos apoyos. Y no sé cuál era la otra, había como una matización, se me ha ido. No, estaba pensando en otra cosa y se me ha ido. Pero bueno. Javier, nada, preguntan, bueno, en el caso de quién asumiría, ¿no?, ese apoyo, sería la entidad pública, que acabas de darle respuesta, y luego preguntan, en el caso de situaciones urgentes, en que las personas no tengan ese apoyo establecido, ¿cómo se toman esas decisiones? ¿Hay que solicitar permiso en el juzgado?
Sí, no, y hablaba algo de médicos, que era lo que yo quería matizar. Se ha quedado descolgada de la reforma porque seguramente se refiere a otra jurisdicción, no a la civil. Sabéis que esta materia es una materia civil. Hay otra jurisdicción que es la contencioso administrativo, que es la Ley de Autonomía del Paciente. La Ley de Autonomía del Paciente prevé la necesidad de contar con el consentimiento y si no puede prestarse a través del representante legal, es decir, contiene muchas determinaciones que están íntimamente ligadas con estas curatelas de salud que vamos a tener todos, que tenemos ahora y que vamos a tener el 3 de septiembre, y esa ley no ha sido modificada. Y en esa ley, en el artículo 9.5, lo digo un poco a voleo, 9.5, 9.6, 9.4, te habla de contar con el mejor interés. Sigue diciendo lo del mejor interés. Entonces, y sigues pudiendo acudir al juzgado. Es decir, una persona que no tiene, que se la encuentra en la calle, no tiene apoyo, no tiene guardador de hecho, tal, va a ser la autonomía, va a ser la entidad pública. ¿Y la entidad pública cómo va a resolver? Pues atendiendo al mejor interés si son cuestiones de salud, porque ese artículo 9 sigue todavía vigente, que es incongruente con esta nueva legislación y que será lo siguiente que se reforme, pero ahí hay un lío montado bastante importante con el convenio de Oviedo y con otra historia que abriríamos ahí un melón bastante importante. Nada más. Muchas gracias, Javier. La siguiente es una persona, el siguiente bloque de preguntas va sobre quién puede dar los apoyos y cuáles son las obligaciones de quien presta esos apoyos. ¿Una persona con una determinada situación de discapacidad puede dar apoyos a otra persona con discapacidad? Javier, yo te tengo en pantalla, pero si quieres ser otra persona la que responda. Yo creo que con la ley en la mano sí, ¿no? María José, contesta tú, pero que yo creo que si la persona, ¿no? Que según para qué, es decir, una persona con discapacidad intelectual a lo mejor no puede, porque yo he leído la pregunta, ¿no? Y ponía el ejemplo de una persona con síndrome de Down apoyando a otra con una esquizofrenia. Pues a lo mejor en temas financieros no le puede apoyar, pero en temas como ¿por qué no haces un poco más ejercicio y vamos de paseo? O deberías salir a la calle y darte una vuelta. O sea, según para qué se puede prestar apoyo, por supuesto. Yo creo que hay personas con discapacidad intelectual que hacen de voluntarios con personas mayores. O sea, que claro, según para qué. Sí, incluso seguro que Josep o alguien de fundaciones tutelares querrá hablar. En las entidades de la red de la asociación cuentan con un programa de voluntariado en el que también incluso hay personas con discapacidad que son voluntarias, ¿no? Sí, estaba pensando en ello. O sea, un programa al final se apoya para lo que tengas. ¿Quién puede prestar el apoyo si tiene capacidad para prestarlo? Hay programa de voluntariado, como acaba de decir María José, de personas de discapacidad que han hecho formación y están haciendo de voluntarias en entidades tutelares de gente mayor, o en entidades o en residencias o en ocio inclusivo en carreras de voluntarios 2000 en Barcelona para apoyar temas de carreras por el cáncer de mama, etcétera, etcétera, para avituallamiento y cosas de estas, ¿no? Al final tenemos que ver, cuando hablábamos de apoyo en la primera mesa, hablábamos que la palabra apoyo tiene un amplio espectro. Entonces tenemos que tener muy claro cuando hablamos de apoyo a la capacidad jurídica, de cuando hablamos apoyo a temas sociales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí sí que tendremos que empezar a distinguir cuando hablamos de apoyos, de qué tipo de apoyos estamos hablando. Si es a la capacidad jurídica, es a la toma de decisiones. La otra es, yo te puedo aconsejar, etcétera, etcétera, que es una manera distinta de apoyar, seguramente, ¿no? Pero esto también tendremos que empezar a desbrozar, porque al final, si no, vamos a tener una empanada todos juntos de que hablaremos con las mismas palabras. En Cataluña ya lo tenemos. El apoyo a la capacidad jurídica, está el asistente
a la capacidad jurídica en el Código Civil catalán, pero luego en la ley de dependencia pone el asistente personal. Y en el Código Jurídico catalán no pone asistente jurídico a la toma de decisiones, dice la palabra asistente. Allí hay una confusión que estamos intentando ante la reforma desbrozar de alguna manera para situar cada cosa en su lugar, porque si no al final el lenguaje es importante y si utilizamos la misma palabra para todo, lo que hacemos es confundirnos todos, ¿no? De ahí la necesidad de cambio de mentalidad, de poder entre todos y las entidades, ahí tenemos una tarea muy importante en esto. Gracias, Josep. Antes hablabas de empanada, pues yo voy a hacer un refrito con 3 preguntas, porque nos queda muy poquito tiempo. Y son sobre la guarda de hecho. Los familiares que le presten apoyo informal voluntario a la persona con discapacidad tendrán que rendir cuentas ante los jueces, como lo hacían los tutores. Y por otro lado, ¿quién nombra a ese guardador de hecho y cómo se puede demostrar que está prestando apoyos? ¿Qué tipo de documentación tendrá que presentar, por ejemplo, en un apoyo en un banco, en un hospital, etcétera? María José ha activado el micro, creo que quiere responder. Al guardador de hecho no le nombra a nadie, porque es una situación de hecho. Y para acreditar, pues depende de para qué. Normalmente para un banco, si es para disponer de una cuenta en cantidades pequeñas, pues puede bastar un acta notarial de la guarda de hecho. Es decir, ir al notario la persona con su guardador de hecho y algunos testigos y algunos documentos, y que ante eso el notario diga que es evidente que esa persona es el guardador de hecho de la otra. Y ese documento notarial pues ya le puede valer a alguien. Para cosas más formales, como puede ser vender un piso, no va a valer el acta notarial. Lo que servirá es ir al juez y pedir que dicte una resolución diciendo existe la guarda de hecho y para vender este piso este señor va a ser el representante. Y eso ya existe incluso antes del 3 de septiembre, ya está en el Código Civil. Estupendo. Ahora que te tenemos por aquí, María José, una pregunta sobre testamento. ¿De qué manera se va a proteger la vulnerabilidad de las personas con discapacidad cuando otorguen testamento o documento notarial si ella decide por sí misma hacerlo? Pues a ver, aquí van a ser los notarios los que van a estar encargados de esta. Sin duda yo creo que a los notarios les vendría muy bien poder apoyarse en entidades y en familiares, porque aunque hablen con la persona como hacen siempre, ¿no? Cuando va una persona a otorgar testamento, pues van a tener sus temores y van a tener su responsabilidad. Y entonces, pues si tienen cierta información, si se va elaborando metodologías como tanto de lectura fácil como de pictogramas, de formas como para asegurarse de que la persona está comprendiendo cosas en las que ellos yo creo que no están formados, pues les puede ayudar mucho. Yo creo que vamos a tener que desarrollar, yo sé que los notarios están en proceso de hacer un libro para desarrollar metodología sobre estas cuestiones y vamos, uno de ellos me ha pedido ayuda, por eso lo digo, pero yo creo que es que las entidades que prestan directamente apoyo a una persona concreta van a tener un papel muy relevante. O sea, vamos a tener que participar más en estas cosas, ¿no? Como entidades. Estupendo. Voy a intentar, me vais a perdonar, un minuto más con un par de preguntas y ya está. Aprovechando que tenemos a Nacho aquí, nos preguntan cómo vemos la aplicación de esta reforma para las personas con problemas de salud mental. Bueno, buena pregunta. Yo ya he dicho que en la intervención que para mí lo más complicado es que la capacidad intelectual de las personas con enfermedad mental le hacía sentir muy incómodo en una situación de privación y de estrecheces legales, ¿no? Esta es una cuestión que viene a aupar aún más, si cabe, esta necesaria reforma. Yo creo en nuestro caso las voluntades y los intereses y
en muchos aspectos de la vida de la persona juegan un papel primordial y fundamental, ¿no? Y aquí al hilo también que quería comentar, estamos hablando siempre de apoyar a personas en un marco legal, es decir, de apoyos en el marco legal. Y aquí sí que tenemos casos, por ejemplo, en la fundación de personas con enfermedad mental tutelando a personas con enfermedad mental. Quiere decir que se da en parejas de hecho, en matrimonios, en otras circunstancias. Es posible y es viable. Y esto es igual es un indicador de normalidad y de evolución, ¿no? No sé si habría que concretar un poco más la pregunta, pero para nosotros es, ya he dicho las virtudes que creo que están ahí para recogerlas. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos quedaron ahí un par de preguntas que sobre todo nos intentaban proponer un caso práctico, pero bueno, ponemos a disposición de todas las personas que habéis participado, que en este seminario habéis sido casi 400, el correo electrónico de la asociación, que ahora os lo ponemos por el chat para que nos las hagáis llegar y les podamos dar respuesta. Además, se han preparado varios documentos desde la asociación y también desde Plena Inclusión con preguntas y respuestas a algunas de las preguntas que nos surgían con la reforma. Y sin más, y por honor al tiempo, que ya me he pasado 5 minutos, le voy a dar paso a Ignacio Recondo, él es el presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Gracias a los equipos técnicos, tanto de Plena como de la asociación, por propiciar en tan breve tiempo después de aprobar la ley y antes de que entre en vigor, que hayamos podido celebrar estos 3 seminarios. Este es el tercero, que no quiere decir que sea el último. No hemos hecho más que comenzar en esta ardua tarea que tiene 2 vertientes, pero que antes de explicarlas también agradezco a las 2 mesas, Estefanía, Marijose, Josep, Nina, Virginia, Irene, Andicana, Nacha, Carmen y Javier. Y no me olvido de Maribel, con quien comparto también mesa en Plena Inclusión, que es nuestra vicepresidenta de Plena, que ha hecho una introducción, con lo cual me ha quitado parte del trabajo de las 2 sesiones anteriores. Me vais a permitir agradecimiento a todos y sobre todo 2 o 3 reflexiones y una reivindicación en mi papel de presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y también de la Fundación Tutelar Navarra, porque me toca, digamos, el día a día en una pequeña fundación, pequeña por número, pero no por voluntarios, porque con 65 voluntarios tenemos 61 tutelas y tenemos también voluntarios que son personas con discapacidad intelectual dentro del voluntariado, con lo cual doy respuesta a alguna de las preguntas. Hay 2 reflexiones. Una ha salido, es que tenemos que esforzarnos todos por dos caminos. Uno es la especialización. Aquí hemos tenido voces de personas mayores, hemos tenido voces de personas con problemas mentales, discapacidad intelectual y discapacidad en general, y familias también. Por lo tanto, eso no quita que la especialización no vaya unida con ir del brazo para una reivindicación de un cambio social y trabajar estrechamente, porque lo difícil no ha sido, que también lo ha sido, la aprobación de la ley y que entre en vigor. Yo creo que la dificultad viene ahora en el día a día y en el cambio social, que los cambios sociales son muy lentos y muy difíciles. Nos va a tocar bregar y explicar a los bancos, eso José sabe bastante, a las entidades financieras, también a las administraciones públicas. Yo he sido un administrador público en el ámbito de salud y sanidad y de educación, pero estoy ahora en el otro lado, por lo tanto queda una labor que es explicar el cambio. No será fácil, pero el empeño lo tenemos y cuando dejemos el cargo que estamos ocupando, vendrán otros para seguir haciendo el camino y abriendo una nueva brecha. El cambio es importante, es imparable y tenemos que ser la punta de lanza. Y aprovecho alguna reflexión de Javier, también para hacer alguna reivindicación. La administración pública está en estos momentos tutelando de esa manera, de lo mejor que puede dentro de la administración, pero hay una labor que es que el entorno social y las fundaciones, y llámase tutelares, que no serán tutelares, serán de apoyo
o entidades, tenemos que ser la avanzadilla para reivindicar dos cosas. Una, ese no traje a medida, sino un traje continuo y escuchar y escuchar y hacer el proyecto de vida que quiere la persona que nos encomienden. Y otra, que es que en todas las carteras de servicios entre el tema de la prestación de apoyos, pero no la prestación de apoyos en general, que también, sino en este caso lo que nos interesa a nosotros es apoyo para la toma de decisiones en el ámbito jurídico. Esa reivindicación yo creo que va a ser lo que vamos a tener que escuchar continuamente. ¿Por qué? Porque si queremos que la ley se llegue a ser en plenitud y llegue a las personas para las cuales está hecha, no puede ser más que en un trato de persona a persona, y eso significa estructuras las 24 horas del día, 365 días del año, y eso de alguna forma, si no hay apoyos, es muy difícil de mantener en el futuro. Por lo tanto, estemos unidos, diversifiquemos, trabajemos por el cambio social, tenemos el ánimo, pero la tarea va a ser ingente. No importa que nos cueste mucho. Cuando no podamos nosotros, vendrán otros y seguirán. El cambio no tiene vuelta atrás, las personas lo merecen y todos somos iguales ante la ley, seamos como seamos, de donde vengamos y las facultades que tengamos. Eso es nuestro ser, y con las gracias a todos por el esfuerzo realizado, yo me pongo a vuestra disposición para, en el tiempo que esté con ganas y con ánimo y tenga las obligaciones que tenga, intentaré cumplir de la mejor forma posible con la ayuda de todos vosotros y otros muchos que me escuchan y otros que me escucharán en adelante. Gracias a todos y adelante, el terreno es libre y el futuro es de todos nosotros juntos. Gracias.